Bueno, ya para empezar con el tema de las fórmulas, vamos a empezar dentro de la categoría matemáticas y trigonométricas a utilizar una que se llama aleatorio entre. ¿Qué significa? Significa que nos va a devolver un número totalmente aleatorio entre un mínimo y un máximo que le brindemos. Por ejemplo, empezamos con el igual, aleatorio.entre, ya me lo sugiere, y acá le voy a poner, la primera opción es el inferior, el mínimo y el superior. Vamos a poner entre 1, punto y coma, y el máximo va a ser 100. Cerramos paréntesis, enter. Ya automáticamente me devuelve un número. Lo bueno de esta fórmula es que cada vez que yo grabo, cada vez que abro el archivo, cada vez que edito la celda y la vuelvo a confirmar, me actualiza el número aleatorio. Ahora vamos a poner un ejemplo de que no solo son números que yo puedo ingresar, sino que son números que puedo obtener de referencias de valores de otras celdas. Supongamos que tenemos acá en estas celdas rifas vendidas, número inicial, número final. Y acá tenemos el número inicial es el 100 y el número final que se vendió, supongamos que es el 955. Entonces yo, dentro de la misma fórmula, el inferior selecciono esta celda, punto y coma, el superior la última, y puedo, digamos, simular un sorteo con esta desde la celda con la fórmula. Como vemos, cada vez que sostengamos se va a actualizar y siempre dentro de este valor. Ahora vamos a seguir con otras que por ahí son más utilizadas en el día a día. Bueno, antes de seguir con las distintas fórmulas dentro del grupo de matemáticas y trigonométricas, vamos a mostrar, digamos, que Excel se puede hacer cualquier tipo de operación, ya sea suma, resta, multiplicación o división. Por ejemplo, si yo quisiera sumar, vamos acá, empezamos con igual o con más, puedo sumar celdas seleccionando más, así, de esta forma, por más que no sean celdas continuas. También puedo sumar directamente números, 25 más 50, y me va a dar el resultado, siempre me va a devolver el formato en el que está la celda. Para restar es lo mismo. Esto, y le puedo restar este número, bueno, en este caso me va a dar 0, o puedo agarrar este total, que ahora vamos a ver cómo se calcula, y le resto el primer elemento y me va a dar. También se puede multiplicar de esta forma, vamos a poner por 2 y me lo va a calcular, así con cualquier operación. Y obviamente también se puede dividir. Ahora ya lo que preparamos acá es un archivo de envase de gastos anuales del año pasado, y vamos a ver cómo son las distintas operaciones en base a esto. Lo que vamos a hacer es, en este caso empezamos con igual, dividimos el monto del alquiler de diciembre dividido este total que todavía no está. Obviamente acá esto significa que es un error, que significa que se divide por 0. Entonces, antes de hacer esta operación vamos a aplicar la fórmula suma, que ya la vimos en la clase anterior cuando vimos cómo insertar una fórmula. Entonces acá vamos a escribir, vamos a pisar igual suma, abrimos paréntesis y seleccionamos, en este caso con el teclado, manteniendo el Shift y con las flechas. Si no cerramos paréntesis, lo va a entender igual, no hay problema. Vamos hasta el lado inferior derecho de la celda, que el cursor se convierta a una cruz negra, y arrastramos hasta acá. De esta forma
nos arrastra la fórmula suma y nos va a cargar el total de cada mes y acá el total general. Acá es lo mismo, pero en vez de sumar los valores, digamos, arriba, va a sumar hacia la izquierda, entre columnas. Exactamente lo mismo y vamos a bajar. Acá la división ya nos dio el resultado si tocamos porque ya tenemos el total. Lo que vamos a hacer es el porcentaje pero del total, o sea, acá el total de alquiler dividido el total general de los gastos. Yo ya esto lo tengo configurado como un porcentaje, que hice botón derecho, formato de celdas, y en la parte de número porcentaje solo con un decimal. ¿Qué pasa ahora? Como vimos en la parte de referencia, si yo lo estiro para abajo, se me va a estirar este primer término, que es lo que yo quiero, pero la división por el total también se me va a estirar. Para que no me pase esto, tengo que fijar la fila 15, porque yo lo que no quiero es que me avance de fila para abajo con el símbolo pesos para marcar que es una referencia absoluta. Lo mismo para arrastrar. Perfecto. Acá nos va a tomar el gasto, el peso de gasto de cada ítem, de cada rubro, y el total obviamente es 100%. Entonces con una división simple podemos sacar un porcentaje y mostrar a través de esta columna de porcentaje de gastos el peso de cada uno. Ahora, ya vimos suma, ahora vamos a seguir, digamos, con las fórmulas dentro de matemáticas y trigonométricas, y la última que vamos a ver dentro de esta categoría es sumar sí. ¿Qué significa sumar sí? Es, yo quiero que me sume algo, pero si cumple con alguna condición. Entonces, para esto, ¿yo qué hice? En esta columna de grupo, yo completé en cada tipo de gasto si corresponde a la casa, si es un gasto personal o si es un gasto de auto. Tengo tres opciones de grupo. Las generé acá, las tres. Entonces lo que quiero hacer es, yo quiero obtener el total de gasto de cada grupo de gastos. Entonces yo voy a hacer sumar punto sí, abro paréntesis, rango, criterio y rango de suma. O sea, el rango es lo que yo quiero evaluar. El criterio es que si coincide con el criterio que le doy, me va a sumar, y el rango de suma es el rango total de suma. ¿Qué significa esto? La parte de rango es todo este grupo, que es donde está los rubros, punto y coma. El criterio va a ser acá la columna A, en este caso la 18, que es a la izquierda, que es casa, y el rango de suma, como es enero, tiene que ser este. Cerramos paréntesis y ahora tenemos que analizar qué columnas y qué filas queremos fijar, porque yo la quiero arrastrar tanto para acá, así, como para acá. Si me dio todo cero, solo la primera, entonces hay algo que está mal. Vamos a volver para atrás. Primero, el rango este, yo por más que lo mueva para abajo o para la derecha, siempre va a ser el mismo rango. ¿Por qué? Porque esta columna va a estar fija y las filas también. Entonces, en este caso voy a fijar todo, tanto fila como columna, que sería el rango de evaluación. Acá, el detalle, la columna siempre tiene que ser la A, entonces la vamos a fijar. El 18 no. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya para abajo quiero que me pase a casa y me pase a personal. Cuando vaya para la derecha voy a querer que se mantenga dentro de la columna A. Entonces solo fijo la columna. Y en el rango de suma siempre van a ser las mismas filas. Lo que yo quiero es que se me traslade a la derecha para cuando yo lo corra para febrero, el rango de suma sea febrero. Entonces vamos a fijar las filas, pero no las columnas. Obviamente en la primera celda me va a dar el mismo resultado. Lo bajo, lo arrastro para abajo y lo relleno para la derecha. Y si yo sumo todo,
el total me va a dar 343.967, que es el mismo total general que este, o sea, me está indicando que está bien hecha la suma. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar dentro de este mismo cuadro, a las fórmulas de tipo estadísticas, que es una categoría que encontramos, más funciones estadísticas, que igual son muy conocidas, como vamos a ver ahora. Muy bien, ahora vamos a seguir con las fórmulas estadísticas. La primera que vamos a ver es promedio, que no es más que escribir promedio y directamente yo lo que quiero obtener tanto del promedio máximo mínimo que vamos a ver es sobre estos valores de, en el caso de el gasto alquiler durante el año. Entonces lo que hago es seleccionar de enero a diciembre y cierro. Es muy importante en estos casos no incluir el total porque me va a distorsionar el número. Si yo lo incluyo no me va a dar un valor muchísimo más alto que no tiene sentido, es el doble prácticamente. Entonces yo voy a dejar promedio. Como solo voy a arrastrar hacia abajo, no necesito fijar ninguna fila ni ninguna columna. Y acá tenemos el promedio total. Si yo quisiera y los tiro a los totales, me va a dar el promedio de gastos mensual. Entonces la fórmula es igual, promedio y el rango que quiero promediar. Las fórmulas de máximo y mínimo son exactamente iguales que las que vimos en su sintaxis y en su forma, pero obviamente empiezan, vamos, max es para máximo, o sea, acá nos da el valor máximo entre el rango que le proporcionamos. Lo arrastramos y vamos a ver que me va a devolver el gasto máximo en cada tipo de gasto. Después vamos a ver cómo asociar ese gasto al mes a través de otra fórmula, pero eso lo vemos más adelante en la parte de búsqueda y referencia. En el caso de mínimo es lo mismo, pero se escribe min. Acá me va a devolver el gasto mínimo dentro del rubro, dentro de todas las opciones. Entonces, de alquiler, el promedio que pagué en el año fue 13.608, el mes que pagué más fue 14.850 y el mes que pagué menos fue 12.750. Y así lo mismo con cada uno. En este caso, cuota curso me dio que el mínimo es 0 porque los primeros meses no tuve. Acá lo mismo. Y en curso, obviamente, el promedio toma en cuenta el 0, a pesar de que fue el mismo importe. El promedio me dio 917 porque los primeros 2 meses fueron 0. Otro tipo de fórmula en lo que es estadística es contar directamente. Que yo le asigno un rango de la misma forma y me cuenta las cantidades que hay entre ese rango. Por ejemplo, yo acá puse total gastos, cuántos, o sea, si la celda estuviera vacía no me lo va a tomar en cuenta. Como vemos acá es 11. Si yo este 0 no le pondría nada, me baja a 10. Me va a contar todo lo que son números. Eso es importante porque son números. Y miren una cosa, si yo acá le vacío la celda, el promedio también me sube. O sea, el promedio toma en cuenta el 0, pero no la celda vacía. En el mínimo, si vemos, yo le vuelvo a sacar febrero el 0, mínimo y máximo tampoco. Siempre toman en cuenta celdas que tengan un número, no toman en cuenta las vacías. Para este caso lo vamos a dejar. Ahora, si yo quisiera contar, en este caso, la cantidad de rubros directamente
y yo le pongo contar, como vemos me devuelve 0. ¿Por qué? Porque evalúa solo números. Ahora, otra forma es contar a. Ahí me va a tomar cualquier tipo de valor que tenga la celda. Lo mismo, yo elimino 1 y me baja a 10. Entonces, para contar, si queremos contar números, utilizo la fórmula contar. Si queremos contar cualquier tipo de dato, o sea, siempre y cuando la celda esté completa, utilizo contar a. Miren lo que pasa acá. Yo, en lugar del 0, puse un texto. Le puse cuota. Y el contar común no me lo cuenta, o sea, solo cuenta el número, pero si tiene un texto, tampoco lo cuenta. No es que da error ni nada, sino que lo evita. Entonces, una forma de, por más que en el rango de celdas que elijamos hay distintos tipos de datos que pueden ser números, fórmulas, texto, siempre va a contar todo lo que sea número o el resultado de la celda sea un número. Vamos a volver para atrás para dejar el 0. Y por último, lo mismo que hicimos con sumar sí, se puede hacer con contar sí. Yo quiero dejar este 0 acá, pero quiero hacer que me cuente todos los que son mayor a 0. Entonces la fórmula como es igual contar punto sí, paréntesis, y me aparece rango y criterio. O sea, es como de la misma forma que el sumar sí, pero sin el rango de suma. Yo pongo acá, y como le marco que sea mayor a 0, esto está muy bueno, saber los trucos, siempre es entre comillas y utilizando en este caso el mayor a 0, cierro comillas, me evalúa todas las celdas que tengan mayor a 0. Esto puede ser, por ejemplo, cualquier tipo de operación. Le puedo poner igual a 0 y me va a contar todas las que son iguales a 0. Le puedo poner menor a 0, me va a contar las que son menores a 0, que como no es ninguna, me devuelve 0. Si hubiera un número negativo, me lo cuenta. Entonces, con estos operadores podemos jugar con las condiciones también de esta forma. Entonces tenemos, acá estoy contando los gastos mayores a 0, acá los que tienen número con el contar, y con el contar a me cuenta cualquier cosa. Esas son las tres opciones para contar datos. Esto es muy útil para después combinarlo también con otras fórmulas o hacer este tipo de división sobre un total que en lugar de tener el total fijo le pongo como resultado de una fórmula de contar. Entonces acá ya tenemos, digamos, lo que son todas las fórmulas más importantes de la categoría estadísticas. Ahora lo que sigue es lo que es búsqueda y referencia. Bueno, ahora vamos a pasar de categoría y vamos a ver las dos fórmulas más utilizadas dentro de búsqueda y referencia. La primera es buscar B, que como su nombre lo indica, digamos, es buscar, y la B significa de vertical. Entonces, la función buscar, digamos, como les dije, es una de las más utilizadas no solo de esta categoría, sino de Excel en general, ya que su objetivo principal es, a partir de un dato que hacemos referencia en una celda, encontrar otro dato asociado dentro de una tabla. Lo importante es que la información esté organizada en columnas, como vemos en este ejemplo. Por eso es que es buscar B de vertical, porque la función realiza las búsquedas en forma vertical. Entonces nosotros lo que queremos hacer es, tenemos acá un listado de clientes con su dirección, localidad, tipo de negocio y ventas. Nosotros acá abajo tenemos el cliente y lo que queremos hacer es buscar en la tabla y que Excel nos devuelva automáticamente la dirección.
Entonces, acá vemos el detalle de la fórmula que vamos a utilizar todo, pero vamos a ir paso por paso. Igual, empezamos con las opciones, ponemos buscar B y es valor buscado, yo le hago referencia a la celda donde está el valor que quiero buscar como eje. En este caso el nombre del cliente. Punto y coma. Matriz tabla es la tabla donde se va a realizar la búsqueda. Lo importante es que en la primera columna de la tabla esté el dato que estamos buscando. Siempre tenemos que poner como primera columna donde vamos a buscar el dato. Si yo pondría a partir de la A, me va a tirar error. Indicador columnas. ¿En qué columna está el dato que yo quiero traer? En este caso, como es dirección, le vamos a poner el 2. Y coincidencia, acá me dice exacta es falso y verdadera es aproximada. Le vamos a dar que me desea una coincidencia exacta, le vamos a poner falso, que también se puede tipear, y lo cerramos. Acá me trajo la dirección, en este caso es el primero, Entre Ríos 250. Vamos a comprobar, vamos a poner otro nombre de los que está en esta lista. Cambiamos el nombre y me aparece la dirección como que es la misma que vemos acá. Esto es un ejemplo de buscar B con coincidencia exacta. Ahora vamos a utilizar otro, pero con coincidencia aproximada. ¿Qué significa? Que si no encuentra exactamente el valor que buscamos, nos va a traer el aproximado. Normalmente se utiliza mucho con números. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos acá nombres con nombre del alumno, nota de exámenes, y lo que queremos es que me traiga el resultado, que es lo que está acá. Vamos a eliminar y eliminar para hacerlo. ¿De dónde va a sacar el resultado? De esta tablita, donde en esta tabla, en lugar de poner las notas de 0 a 10 y en cada una poner si es desaprobado, aprobado o promocionado, yo solo voy a poner los números en los que cambia el resultado. Lo principal es que la tabla esté ordenada de menor a mayor, entonces me facilita mucho, digamos, el trabajo. Obviamente de 0 a 10 no sería muy larga la tabla, pero imagínense que son notas de 0 a 100 y entonces yo solo poniendo esto en 3 filas lo resuelvo sin tener que escribir 100 veces lo mismo. Entonces acá obviamente es lo mismo, buscar B, valor buscado, yo voy a buscar la nota, la matriz va a ser esta tabla auxiliar, columnas va a ser 2 porque quiero que me traiga el resultado en base a la nota, y acá rango voy a poner verdadero. Cerramos paréntesis y ahí me trae. Promocionado. Fíjense, 8 y el 8 no está. ¿Qué significa? Que si es de 0 a 3 me va a traer desaprobado. Ya de 4 pasa a aprobado hasta 6, aunque no está. Ya cuando es 7 o más me va a traer promocionado, como es este caso. Ahora vamos a fijar los datos de esta tabla porque yo al arrastrarlo no quiero que se me modifique esto. Sí, el J4 sí, porque es para abajo, quiero que se me modifique para abajo, lo voy a dejar tal cual. Y automáticamente 8, 2 desaprobado, 3 desaprobado, 9 promocionado, 5 aprobado, 7 promocionado, 6 aprobado. Entonces ahí vemos un buen ejemplo para cuando se usa la coincidencia verdadero. Lo importante es que cuando utilizamos el verdadero, que la tabla esté ordenada, para que si no me va a dar valores erróneos. Siempre de menor a mayor, y con solo poner el dato donde cambia el resultado, alcanza. Después, para que vean cómo se puede combinar esto, acá trajimos los 3 tipos de resultado, y yo lo que hago es la misma fórmula que vimos antes de contar puntos y fórmula estadística, cuento
cada resultado cuántos alumnos tuvieron este resultado. Entonces tengo 2 alumnos desaprobados, 2 aprobados y 3 promocionados. Y me va a sumar el total de alumnos, que es 7. Entonces es una forma de combinar para una misma tarea tanto el buscar B como el contar sí que vimos antes. Bueno, ahora por último vamos a ver otra función de búsqueda y referencia que es muy similar a la de buscar B, tanto en su funcionamiento como en su nombre, que es buscar H. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de hacer una búsqueda por columnas, lo va a hacer por filas. O sea, la H es de horizontal y reemplaza la B, que es de vertical. La sintaxis es la misma. Yo quiero que me encuentre el nombre y que me traiga, vamos a suponer, una de las 3 notas. Vamos a poner buscar H. Lo que quiero buscar es el nombre. Matriz buscar N es la matriz donde están todos los alumnos. Indicar filas, yo acá puedo elegir. Siempre la fila 1 es la de encabezado. Si yo pondría fila 1 me vuelve a traer el nombre. Vamos a poner 2. Vamos a poner la fila 3 para que me traiga la nota, el promedio del trimestre 2. Y en este caso vamos a ordenarlo como falso. La diferencia entre falso y verdadero funciona de la misma forma que en buscar B. Y acá me trae 5,5 de Juan Sánchez. Si escribimos, cambiamos como antes, me va a traer el 9 de este. Vamos a volver a cambiar. Y funciona de la misma manera. Si yo le cambio el 4, el indicador de filas en 4, me va a traer la última. Tengan en cuenta de que siempre empieza por el encabezado. Si yo le pondría 1, como les dije, lo que trae es el mismo nombre, que a veces nos puede servir como dato, solo para modo de comprobar si existe o no en la lista. Entonces, si me trae el nombre es que existe, y si es error, significa que no existe. Entonces vamos a dejar el valor de filas 3 y, como les dije, es exactamente igual. Lo único es que si la tabla que tenemos está ordenada por filas y no por columnas, utilizamos buscar H en lugar de buscar B.